La caja de cartón se abrió como una boca cansada en el vestíbulo. Sobres manchados, una notificación doblada en diagonal, papeles que resbalaban como hojas secas. Natalia se quedó de rodillas en el mármol frío, con un brazo alrededor de Emiliano, que miraba con la seriedad de un niño que aún no entiende del todo qué es la bancarrota, y la otra mano temblando sobre la carta más reciente. Afuera, el sol pegaba en la plaza, y un vendedor ambulante silbaba una melodía, pero dentro del portal todo era un silencio agudo, como el que queda después de una puerta que se cierra de golpe. Fue entonces cuando apareció la figura del último piso. Andrés siempre llegaba con esa calma que parece comprada por horas. Vestía un abrigo neutro, zapatos italianos que no dejaban rastro, y la mirada inquisitiva de quien está acostumbrado a encontrar respuestas donde otros ven problemas. Se inclinó a recoger un sobre que había rodado hasta sus pies, y al ver el sello del banco, levantó la vista hacia Natalia. «No debería estar ahí», dijo sin intención de ser cruel. Su voz tenía un timbre que obligaba a la gente a ordenar sus pensamientos. Natalia quiso negarlo con la cabeza, inventar una excusa bonachona, algo que hiciera la presión en su pecho retroceder. Pero la verdad era más tozuda que la vergüenza. Llevaba semanas sin poder cumplir con la mensualidad. El dinero de las ilustraciones que le encargaban llegaba a cuentagotas, y con la mitad del sueldo del mes dedicado al alquiler y la otra mitad a la leche y los melocotones que a Emiliano le gustaban, la notificación del banco no sorprendía, dolía. Él le ofreció una mano sin ruido, no un cheque volante, una voz, una propuesta que, sin embargo, hacía saltar todas las alarmas en su cabeza. «Puedo arreglarlo», dijo Andrés con la naturalidad de quien pronuncia una palabra que para muchos suena imposible. «Puedo saldar esas deudas, darte un colchón, pagar la matrícula del colegio de Emiliano, incluso comprar un coche si hace falta». Por un momento la habitación olía a barniz nuevo y a perfume caro. Natalia miró a su hijo. Emily, con su pelo rebeldemente rizado y la camiseta con dibujos de cohetes, sostuvo la mano de su madre como si esa mano fuera un punto fijo en el mapa. «¿Por qué?», preguntó Natalia, y la pregunta fue un disco rayado. ¿Por qué lo haría? Andrés dejó caer el sobre con cuidado en la caja. «Mi abuelo está enfermo. Él tiene una idea muy concreta de lo que le traerá paz. Quiere verme casado. Es una tontería, tal vez, pero no se la quitas a un viejo sin más. Y yo no quiero darle una pelea». Dijo la última frase con un ligero encogimiento de hombros que, si hubiera sido otro, habría sonado arrogante. Para Natalia sonó oferta de rescate. Ella se quedó en silencio. Las posibilidades se abrieron como puertas distintas en un hotel. Cada una llevaba un precio. Andrés no tardó en exponer la condición que nadie dice en voz alta. «Podríamos fingir». Fingir un matrimonio durante unas semanas para dar la apariencia que don Aurelio necesita. Fingir que todo está en orden. A cambio, él saldaría las deudas y cubriría lo esencial para que Natalia y su hijo pudiesen respirar. La propuesta era una llave con doble filo, un acto generoso envuelto en una mentira consentida. Toda su dignidad se agitó dentro de ella como un pájaro que no sabe si salir de la jaula. Natalia pensó en su padre, en su silencio cuando su marido murió, en las noches en las que Emiliano y ella compartían la misma almohada porque no había dinero para calefacción. Pensó en su orgullo, en las facturas apiladas sobre la mesa de la cocina, en el sofá que ya no podía pagar. Pensó también en Emiliano, en su risa, en cómo pedía otra historia cada noche. El orgullo había sostenido decisiones antes, pero ahora pesaba como una losa sobre su pecho. No aceptó en el acto. Pidió condiciones. Era su derecho. No sería salvada como un personaje de una novela. Sería parte de la negociación. «Si vamos a fingir, hay reglas», dijo despacio. La voz se le hizo áspera pero firme. «Contrato, duración determinada. Todo por escrito. Escolaridad, atención médica, niñera para que no se me desmadre el trabajo. No se roba mi nombre ni mi vida privada para la prensa. Y nada de tocarme como si todo fuera real. Respeto». Andrés asintió. Tenía la costumbre de resolver problemas con papel y firma. «Hechos, todo por escrito, y pagaré a tu cuenta con transferencias verificables. Tú mantendrás la custodia de Emiliano, y si en cualquier momento quieres salir, termino el acuerdo. Sin chismes, sin fotos, sin explotación». Natalia negoció cláusulas, exigió transparencia, exigió que el trato refrendara sus condiciones, que el dinero fuera depositado en una cuenta conjunta administrada por ella y por un abogado. Cláusulas de confidencialidad, sí, pero con límites.
no para coartar su vida, sino para protegerla. Pidió también que la firma del matrimonio se hiciera de forma legal, ante el registro civil, no un acto de conveniencia falso sin soporte jurídico. Sabía que una unión civil legal quizá no fuera sino papel, pero no quería sorpresas que le obligaran a renunciar a sus derechos. Firmaron un primer documento conciliatorio en la cafetería del edificio. Términos, duración, 6 semanas, revisables, depositado un plan de pagos. Andrés, meticuloso, detalló gastos. Escolaridad completa, seguro médico infantil, pago de la hipoteca hasta que se reubicaran, coche familiar con transferencias al nombre del taller. Todo quedó registrado. Un intermediario legal revisó las cláusulas y cerraron el primer acuerdo con la solemnidad de quien no quiere dejar resquicios. La agencia de Natalia no estaba en venta, era el matiz que separaba la transacción de la sumisión. Esa misma tarde Natalia salió del edificio con una lista en el móvil que todavía olía a burocracia y a tinta fresca. Fernanda, su gran amiga y cómplice de siempre, esperaba en la cafetería con 2 cafés y una bolsa de plástico que parecía contener la promesa de lo posible. Te vas a casar con un millonario y lo único que traes es una lista y 3 pantalones, bromeó Fernanda al verla. Su risa fue un remedio tibio. ¿Por qué me lo cuentas a mí como si fuera una novela? Porque necesito que alguien me recuerde quién soy cuando me pierda en todo esto, respondió Natalia, y su voz se quebró en un fragmento que no quería hacer público. Pasaron días de preparación que olían a tienda y a ensayo. Compraron ropa que pegaba en el armario común, una chaqueta que decía presentable, unos vestidos que no preguntaban por el pasado y sí por la versión que Natalia necesitaba mostrar. Pijamas y aguacates terminaron siendo un chiste entre ella y Emiliano. Las noches en casa conservaban su ternura cotidiana, y por la ventana, las luces del barrio parecían velar por su pedacito de mundo. Hubo una lista de cosas necesarias, una niñera para facilitarle tiempo de trabajo, una lectura de anécdotas, esas historias falsas y plausibles que encajarían con el nuevo rol, una clase de etiqueta para poder bailar un danzón sin tropezar, y sobre todo, un entrenamiento para responder preguntas incómodas en las cenas familiares. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿No tienen hijos? La respuesta ya estaba escrita. Nos conocimos en un viaje, algo vago pero romántico, y llevamos tiempo pero preferimos mantenerlo en privado. Las verdades quedaron empaquetadas en un lenguaje neutro. Andrés aportó más que dinero, puso su equipo de asistentes a disposición. Lupe, la empleada de confianza de la casa de don Aurelio, fue enviada a la zona de entrenamiento, probó peinados, midió la altura de los tacones de Natalia, sonrió con ese calor que pertenecía a la casa de los Montero. Para Lupe, Natalia no era una intrusa, era una mujer cansada con un corazón que latía por su nieto, y en sus gestos, en su manera de arreglar un cuello, había una bendición silenciosa. Hubo un momento casi cómico en el vestidor del penthouse, Natalia probándose un vestido de seda que le sentaba como si la prenda hubiera esperado por ella, y Andrés, incómodamente descoordinado, con la cara de quien no sabe qué hacer con tanto silencio entre ambos. «No te queda nada mal», dijo él. Natalia respondió con un gesto que no era coquetería sino sorpresa. «No es mi estilo usual». Los días se llenaron de detalles. Andrés le enseñó el número de una persona en quien podía confiar para cualquier emergencia financiera, y le obsequió un anillo viejo del joyero familiar, una esmeralda pequeña, a modo de símbolo de apariencia. Era una joya discreta, con la claridad de quien ha conocido muchas lágrimas y pocas confesiones. Natalia, que no era de llevar anillos, lo guardó en un bolsillo primero. Luego, ante la insistencia de Emiliano, lo colocó en su dedo y sonrió con un gesto que era más de pacto que de amor. La primera visita a la casa de don Aurelio fue un corte, una inmersión en otro tiempo. La casa del abuelo olía a madera pulida, a tisana de hierbas y a una radio antigua que siempre dejaba música de salón casi apagada en la sala. El abuelo, un hombre erguido aunque con el rostro huido por la enfermedad, recibió a Natalia con la intensidad de quien examina y decide. Sus ojos, turbados por la edad, parecieron no perder ni un detalle. Ella se presentó con calma. Emiliano, que estaba acostumbrado a sonreír para ganar caramelos, se acercó a la butaca del abuelo y de forma espontánea le mostró un dibujito de una nave espacial. Don Aurelio lo miró con ternura y luego dirigió su vista a Natalia, como si ya supiera la raíz de muchas cosas. No preguntó por las deudas. Nadie hizo alusión a la intención detrás de la visita. Simplemente miró y aceptó. Quizá, en la casa de los ancianos, la aceptación tiene la forma de no hacer preguntas. La tía Graciela no fue tan generosa. Llegó con esa mezcla de severidad y uñas afiladas, con una sonrisa que parecía una interrogación. Sus comentarios,
sobre la vida profesional de Natalia, sobre la conveniencia de los matrimonios de conveniencia, eran pequeñas lanzas envueltas en sonrisa. Daniela y Mauricio, familiares con el ceño siempre listo para juzgar, observaron con la distancia de quien no quiere mancharse la reputación. Natalia sostuvo la mirada. Aprendió a convertir cada comentario retador en una réplica breve, precisa, que dejaba claro que no venía a mendigar aceptación. Venía a ser parte de una cortina temporal, cuya finalidad era traer paz. Hubo un baile. No fue el baile del clímax, ese que más tarde trazaría una línea definitiva entre la farsa y el sentimiento. Fue un ensayo, un danzón en el salón con la radio antigua como orquesta. Andrés la tomó de la cintura con delicadeza medida. La música envolvió esa timidez que tenían al tocarse sin ser pareja de verdad. En el giro, la tela del vestido susurró, y algo en la mirada de Natalia, algo que ella guardaba desde hacía tiempo, aflojó como una cuerda que alguien decide soltar de golpe. La danza dejó un rastro, una bocanada de aire tibio entre ambos, una cercanía que se sintió menos fingida y más inevitable. Natalia lo notó. En su cabeza, una voz pequeña dijo, «¿Y sí?». La espantó con un pensamiento más práctico. No es real, es un acuerdo. Sin embargo, las emociones raramente obedecen a los contratos. Los problemas externos emergieron con la precisión de relojería. La familia, desde su pedestal, no tardó en inspeccionar. La prensa local susurró rumores sobre un posible compromiso. Nada serio aún, pero suficiente para que Natalia y Andrés firmaran la cláusula de confidencialidad incluso con más firmeza. Para Natalia, la exposición era un peligro. Sabía que cualquier error, cualquier gesto que no encajara con el guión, podría costarle más que la dignidad, podía costarle la estabilidad que acababan de comprarle a base de firmas. Hubo una escena que dejó a Natalia más desnuda ante sí misma que todas las firmas juntas. Una noche en la que, tras una cena, Andrés tuvo que salir a última hora por un asunto de la empresa. «Un tema con proveedores, no será nada», dijo. La frase quedó flotando en la mesa, como si intentara tapar una grieta. Ella no se sintió abandonada en el sentido dramático del término. Se sintió expuesta a las preguntas que no había previsto contestar sola frente a la familia. ¿Qué representa ella más allá de ser buena aparición? ¿Puede una mujer con deudas volver a ser vista como algo además de un salvavidas temporal? Decidió no mostrar miedo. Al marcharse Andrés, la tía Graciela vio la oportunidad de afinar su interrogatorio. «¿Y tú qué haces cuando no estás con nuestros chicos?», preguntó con esa ligereza venenosa. Natalia contestó con honestidad medida. «Trabajo desde casa, ilustradora, hago encargos». Guardó para sí el resto, la escasez, las noches sin dormir, cómo los cuentos para niños habían sido un negocio que la alimentaba y también la sostenía. No necesitaba que nadie compadeciera su historia, necesitaba que se la respetaran. Salió de la casa del abuelo con una mezcla de alivio y foco clavado en el horizonte. El trato funcionaba, al menos en apariencia. Su hijo, feliz por el pan que le habían servido, corría en la plaza con la inocencia intacta. Ella, mientras tanto, hizo cuentas y respiró por primera vez en semanas sin la sensación de que la próxima factura la arrastraría al abismo. Pero los acuerdos no son garantía de quietud. En los días siguientes, mensajes de Andrés se volvieron menos frecuentes. 1 o 2 correos en la mañana, frases cortas por la tarde. Reunión, llegaré tarde. Sigo en la oficina. Los huecos no parecían alarmantes. Los hombres de negocio viajan, dijo su voz racional. Pero para Natalia crecían como grietas en la pared de cal que pensaba inamovible. La tensión interna empezó a hacer eco. Natalia se encontraba inventando excusas en la cocina para que Emiliano no escuchara la ansiedad en su voz. Ensayaba respuestas que combinaban resignación con seguridad. Esa misma tensión, sin embargo, le dio una claridad que no había tenido antes. Debía proteger la estabilidad de Emiliano, incluso si eso significaba aceptar ausencias de la persona que, hasta hace poco, era simplemente su vecino. Una tarde, ya acostado Emiliano, Natalia se sentó en la mesa y abrió la caja donde guardaba los papeles del acuerdo. Allí estaban las cláusulas, las transferencias, las pruebas de pago, la lista de gastos. Y entre todo eso, una carta sin remitente que no estaba en ningún expediente. Una nota anónima que decía, con una caligrafía poco cuidadosa: «Cuídate, no todo dinero viene limpio». La tinta se veía común, pero el contenido caló hondo. La ley, la lógica, la necesidad y su propia ética danzaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. ¿Qué significaba que alguien le recordara que el dinero tenía huellas? ¿Era una advertencia, un acto de maldad o un reflejo de su propia culpa? Al día siguiente, al volver al portal,
Encontró a Andrés con el semblante más sombrío que le había visto hasta entonces. Traía consigo una maleta ligera y un papel arrugado. «Me voy unos días», dijo sin rodeos. «Hay un problema en la empresa que necesita todo mi tiempo». El adverbio «unos» amplió el paso hasta rozar el abismo. Natalia replicó con la calma practicada. «Vale, ¿cuánto?» No quería parecer posesiva ni demandante, quería precisar. «Hasta que vuelvas, yo seguiré con el plan. Si algo cambia, me lo comunicas». Él la miró con una expresión que no acertaba a catalogar. Culpa, quizá. Algo parecido a deseo de disculpa por no poder estar presente. «Te llamaré», prometió, y se marchó con el sonido elegante de sus zapatos resonando en el mármol. Esa noche Natalia no durmió bien. La ausencia de Andrés no era solo de compañía, era de contrato. Habían firmado que él participaría en la puesta en escena, que sería la figura visible que calmara la duda de don Aurelio. Su marcha abría huecos, el riesgo de que alguien tirara del hilo y descorriera la capa. La nota anónima había sembrado otra semilla de duda. Quizá el dinero tenía más historias de las que les habían contado. Ella miró a Emiliano durmiendo. Su respiración, sus manos pequeñas formando puños. A su lado, en la mesa, la esmeralda engastada ahora en un anillo parecía recoger la luz y devolverla en fragmentos. Natalia rió con una mueca que no sabía si era amarga o liberadora. «Esto es un trato», murmuró para sí misma. «No es un cuento de hadas». A la mañana siguiente, antes de enfrentarse de nuevo al edificio y a la caja de cartón que ahora era un símbolo de sus días, Natalia recibió una llamada de Fernanda. «¿Te has enterado?», fue lo primero que dijo, con esa mezcla de emoción y alarma que solo las buenas amigas reservan para las noticias que cambian el rumbo de la vida. «Dicen en la oficina que la empresa de Andrés tiene problemas legales. Hay una investigación preliminar. No es nada confirmado, pero...». La voz de Fernanda se fue perdiendo como si hablase desde otra habitación. Natalia dejó el teléfono contra la oreja y miró la ventana. La ciudad parecía ajena a sus vueltas. Vendedores, bicicletas, un viejecito que alimentaba palomas en la plaza. Pero al mismo tiempo sabía que lo que pasara en la empresa de Andrés podía rebotar en su vida como una onda expansiva. Ese mismo día, al pisar el portal, alguien la llamó con voz baja. Era Lupe. «Abuelo preguntó por ti», murmuró. «Dice que quiere verte». La noticia la dejó con el corazón acelerado. Una visita a don Aurelio sin Andrés presente sería un examen donde las respuestas ya no tendrían respaldo. Y sin embargo, decidió ir. La casa del abuelo la recibió con su flagrante olor a memoria. Vino, tisana, partículas de polvo que flotaban en los rayos del sol como si fueran el testimonio de años. Don Aurelio la miró con esa mirada que parecía cruzar el tiempo. «Tu hijo trae alegría», dijo sin preámbulos. «A veces lo que uno necesita para estar en paz no es verdad, sino presencia. ¿Lo entiendes?». Natalia tragó saliva. Se preguntó si decir la verdad lo arruinaría o lo liberaría. La pregunta, sin respuesta, latía en su garganta. Don Aurelio tomó su mano, una mano que había sostenido a tantos de su familia, y ahora sostenía la de una mujer que había venido a fingir, y la apretó con una fuerza que hablaba de autoridad y ternura a la vez. «No hace falta fingir para querer», dijo. Y en esa sentencia, Natalia escuchó algo que ningún contrato le había prometido, una posibilidad de que bajo la mentira brotara algo legítimo. Cuando salió de la casa, el sol pegó de lleno en su cara. Caminó de regreso con el corazón partido entre la responsabilidad y una esperanza que no quería aceptar. Al llegar al vestíbulo, encontró en el buzón una carta con membrete de su banco. La hipoteca había sido saldada. No había firma manuscrita ni nota, solo la transferencia reflejada, limpia y definitiva. La caja de cartón, que tantas veces había sido la arquitectura de su desesperación, ahora quedaba vacía. Había sin duda un increíble giro en su vida. Le había sido ofrecida una tabla de salvación por un vecino generoso. Pero en el borde de ese giro crecían preguntas que no le daban descanso. ¿Qué pasaría cuando la generosidad tropezara con la tormenta legal? ¿Cuánto tiempo podría durar la farsa sin que alguien exigiera la verdad? ¿Y en qué momento la mentira dejaría de serlo, para convertirse en otra cosa? A medida que cerraba la puerta del portal, Natalia sintió la habitación entera girar con la idea de que el contrato, el dinero, las compras y la estrategia eran solo el inicio. Todo aquello había abierto una puerta, sí, pero también había liberado algo más temible, la posibilidad de enamorarse de alguien cuyo gesto de generosidad no siempre sería incondicional. Esa noche, antes de acostarse, volvió a leer el contrato. Las cláusulas que había negociado le devolvían un sentido de control.
pero también le recordaban que la dignidad no se compra, se conserva. Con los papeles sobre la mesilla, observó a Emiliano dormido, y en voz baja, que era una promesa, dijo: «Te protegeré, con o sin acuerdos». Luego apagó la luz y dejó entrar una oscuridad que por primera vez en meses no le pareció totalmente enemiga. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero unas cosas pequeñísimas ya habían cambiado. El anillo de esmeralda en su dedo, el coche que esperaría su nombre, la niñera que conocía los mejores remedios contra la tos de Emiliano. Eran mejoras prácticas, pero en el centro de todo, como un núcleo caliente, latía otra cosa: la presencia de Andrés, su mirada, y aquella mano que la había hecho firmar con cierta calma un destino que aún no se resolvía. Al día siguiente, la ausencia de Andrés se convirtió en rumor. Y en los rumores, en las noticias en ciernes y en la nota anónima, Natalia empezó a sentir el peso real del acuerdo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de mantener la verdad, de decidir cuándo decirla y a quién. Y quizá lo más difícil de todo era admitir que, en la cuerda floja entre la mentira y la sinceridad, ella empezaba a sentir algo que no había pedido, pero que de algún modo ya estaba allí. La historia, que había comenzado con una caja de papeles en un vestíbulo, se estiraba ahora hacia una dirección incierta. Nadie podía predecir hasta dónde llegaría la generosidad de un vecino, o cómo la mentira consentida podía abrirse paso hasta convertirse en elección. Pero Natalia, con sus condiciones firmadas y su firme decisión de proteger a Emiliano, supo una cosa con la claridad de quien ha conocido la orilla del abismo: no se dejaría llevar sin pelear por su dignidad. Y en esa determinación halló la primera verdad: que la generosidad, por hermosa que sea, no borra la responsabilidad de quien la recibe. Se preparó, por tanto, para ser fuerte, porque algo en su vida había cambiado de forma indeleble, y no solo por el alivio material. Había entrado en juego una promesa que nadie le había pedido, pero que ahora la ataba con una nueva clase de amor. Uno que debía construirse sobre palabras, sobre acuerdos, sobre la certeza de que al final, la verdad sería la última moneda aceptada. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio fino. Natalia aprendió a caminar con cuidado sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. Hubo momentos de rutina, entregas puntuales de las transferencias, la niñera que llegaba con puntualidad de reloj suizo, llamadas con el abogado que le explicaba en términos claros lo que había firmado, y momentos que la devolvían a la verticalidad de su vida anterior, un encargo de ilustración que requería largas horas de concentración, pedidos de clientes que la obligaban a organizar su tiempo con disciplina. La casa dejó de ser esa cueva de sobres y sobresaltos. Emiliano recuperó el derecho a jugar sin comprobar a cada rato que la puerta cerraba con llave. A pesar de eso, la ausencia de Andrés se sentía como un hueco azul en la casa, no tanto por su figura, sino por la ausencia del gesto que lo representaba en la fachada del acuerdo. Él resolvía con correos cortos, llamadas a horas extrañas, y algún mensaje tipo: «He hablado con el bufete, todo según lo previsto». Natalia supo leer en esas palabras una distancia que no era solo física. Comprendió que la generosidad inicial, esa que había abierto puertas, que había pagado cuentas y comprado libros nuevos para Emiliano, no disipaba las tormentas que una empresa en investigación podían desatar. Hubo días en que la prensa local tocó a la puerta de su vida. Un periódico del barrio publicó una nota sobre la empresa Montero: problemas contables, diligencias por irregularidades en una serie de contratos con proveedores. Los titulares no mencionaban nombres ajenos a la compañía, pero los murmullos callejeros conectaron puntas. Y la esposa del jefe, y la mujer esa que vive en el portal. Natalia, que había pedido discreción y firmado cláusulas de confidencialidad, se encontró de pronto bajo la mirada de quienes antes, en el ascensor, la saludaban con indiferencia. Graciela, siempre la más afilada, cruzó con ella una conversación que dejaba filo en el aire. «Espero que tu relación con Andrés no te haga olvidar quién eres», dijo como quien suspende un veredicto. Natalia respondió con su voz medida. No mostró pánico, protegió a Emiliano. Pero en privado, las noches eran largas. Se sentaba frente a la radio antigua que había apartado para reproducir la canción que escuchó en casa de don Aurelio, una balada vieja cuyo timbre llenaba la cocina y la ablandaba por dentro, y repasaba los términos del contrato. Todo estaba por escrito. Su abogado le recordaba que los fondos entraban a una cuenta conjunta con custodia legal, y que cualquier duda sobre la procedencia del dinero debía ser aclarada por su propio equipo jurídico.
Andrés, por su parte, había dejado instrucciones firmes con su gente: ninguna foto, 0 comentarios, y si la presión subía, poner a disposición a uno de sus representantes para hablar con la prensa. Pero la ley y los papeles no borran lo que late adentro. Natalia sentía una extraña mezcla de gratitud y vigilancia. Agradecimiento por la tabla de salvación, vigilancia porque el gesto, por muy limpio que pareciera en transferencias, había nacido de una mentira conveniente. Cada vez que se miraba al espejo, recordaba la conversación en la cafetería, las palabras que había puesto por obligación y no por placer. Seguía creyendo que no sería salvada como personaje de novela, quería pagar con dignidad lo que la vida le debía. Entonces llegó el día del registro civil. No fue una ceremonia pública, no hubo banquete ni reportaje, solo un despacho pequeño con ventanas que daban a la calle y un funcionario con cara de quien ha visto muchas firmas. Andrés la fue a buscar con esa discreta puntualidad que lo representaba. Natalia eligió un vestido sobrio, sin estridencias, y se aseguró de llevar la documentación que el abogado había revisado. La ceremonia legal, mínima, administrativa, duró menos de 1 hora. Leyeron las cláusulas formales, firmaron, y el papel que antes era una posibilidad se convirtió en realidad registral. Natalia y Andrés aparecían ante el Estado como cónyuges. Ella atendió a los detalles con la misma exigencia con la que había combatido la penuria. Había hecho valer su derecho de mantener la custodia de Emiliano y de reservar una serie de bienes que no pasarían a formar parte del paquete patrimonial común. Había dispuesto, con asesoramiento, que no hubiese nulidad tácita ni cláusulas que la despojaran de su agencia. Puso su firma con la calma de quien ha aprendido a no regalar nada. Andrés, a su lado, le apretó la mano durante un segundo, un gesto sin retórica, con más compromiso silencioso que muchas palabras. Lo que ambos firmaban no sustituía la verdad entre ellos. La vestían de legalidad para proteger, sobre todo, a un niño. Al salir del registro civil, se encontraron con Lupe, que tenía una sonrisa a medias, la de quien se alegra pero también guarda secretos en los pliegues del delantal. Don Aurelio está contento, dijo, y en esas palabras había una bendición que ni los escándalos podían mancillar por completo. Los días adquirieron un ritmo nuevo, visitas a don Aurelio, cenas formales en las que la tía Graciela parecía medir cada palabra, tardes de ensayo para responder preguntas difíciles. En una de esas veladas, en el salón con la radio como orquesta, ocurrió el baile que ya nadie pudo llamar ensayo. La música, esa mezcla de danzón y bolero que la radio dejaba suspirar, marcó los compases. Andrés, que había aprendido de Lupe a tomar una mano con la delicadeza necesaria, la invitó a bailar. Esta vez no fue tímido. Había en él una intención clara, una voluntad de presencia que convertía en verdad lo que antes podía haberse llamado teatro. Giraron y la casa pareció detenerse. Natalia sintió en el pecho una doble naturaleza, la vieja prudencia que le susurraba que aquello era una actuación, y una certeza nueva que le daba calor. En un momento, Andrés se inclinó y dijo, con la voz apenas más que un murmullo: «No quiero que esto sea solo por él». Ella miró su rostro y vio allí algo que le habló de una soledad ajena, de labores poco confesadas, de noches largas frente a balances y despachos. Aquella confesión no era perfecta, estaba incompleta, y sin embargo, cargada de un peso que la hizo responder no con palabras, sino con una lágrima que resbaló por su mejilla. El baile fue un puente. No borró la mentira, pero introdujo una verdad nueva. Había compatibilidad. Había manos que podían sostenerla. Poco después vino la crisis que nadie acaba de desear. La agencia de prensa que representaba a la empresa Montero publicó documentos que hablaban de irregularidades en licitaciones antiguas. La noticia no decía nombres, pero los ecos arribaron como olas. Algunos de los proveedores mencionados eran empresas que habían contratado a la compañía de Andrés. Las autoridades abrieron diligencias preliminares y sin demora se escuchó el rumor de que algunos fondos podrían haber pasado por mecanismos dudosos. Para Natalia, la carta anónima que había encontrado en su caja de papeles cobró nuevo sentido. No estaba segura de su origen, pero sí del efecto. La generosidad puede llegar con ruido. Andrés, cuando regresaba de los viajes forzados por la empresa, traía una mezcla de cansancio y decisión. «Lo arreglaremos», le decía a Natalia, y no solo hablaba de balances, sino del coche hecho en su garaje, una casa, la calma del abuelo, la posibilidad de un futuro que no dependiera de sobres y sobresaltos. Empezó a delegar. Pasó noches en el despacho,
Se reunió con auditores, y cuando pudo, la llamó para decirle: «Quiero que esto funcione con patas y no con humo». Fue la primera vez que oyó en su voz algo que sonaba a responsabilidad de verdad, no la responsabilidad de quien compra lealtad, sino de quien enfrenta problemas con transparencia. La familia, por su parte, no permaneció callada. Graciela apretaba los dientes. Daniela y Mauricio se movían como aves de presa buscando el mejor trino que los defendiera. Hubo un episodio que casi rompió todo, una comida familiar en la que entre el café y los postres, la tía dejó caer una frase que disparó a todos. No es lo mismo casarse por amor que por conveniencia. El apellido pesa. La tensión subió. Natalia, con la calma que le habían enseñado las noches de dibujo y las entregas, contestó sin aspavientos: «No vine aquí a ser un lastre, vine a traer paz, y si en algún momento dejo de ser necesaria, me iré. Pero no permitiré que se ponga en cuestión mi dignidad». Sus palabras resonaron como un intento de poner límites. No buscó la aprobación, solo la defensa de sí misma. El ala familiar se tensó aún más cuando un abogado representante de uno de los proveedores implicados insinuó la posibilidad de que algunos pagos de la empresa fueran objeto de responsabilidades administrativas. La prensa volvió a rondar. La casa de don Aurelio se llenó de preguntas. Don Aurelio, sin embargo, mantuvo su serenidad. Su mirada, pese a la enfermedad, conservaba una roca de juicio que no se dejaba afectar por los rifirrafes menores. «Lo que a mí me importa es que mi nieto esté en paz», dijo en una de las visitas, y esa sentencia, simple, consiguió detener por un momento las voces más afiladas. Fue en medio de esa tensión cuando ocurrió la ruptura. Andrés, agobiado por la presión mediática y por la sensación de que había entrado en un mundo de máscaras irresistibles, tomó distancia. No fue un abandono melodramático, fue una retirada para ordenar papeles, para responder a auditores, para preparar una defensa. Ella comprendió la necesidad, pero lo sintió como una traición, no por las horas en la oficina, sino por la soledad a la que la dejó con la verdad pendiente. En una carta, él le pidió tiempo. Natalia, que había hecho de la negociación un oficio, respondió con pragmatismo: «Dime fechas, no me mandes sombras». El tono era frío, pero no era odio, era protección. Se negó a ser el paréntesis de alguien que no quería asumir el presente. Ante la ausencia de Andrés, la tía Graciela aprovechó para afilar de nuevo su crítica. «No estás sola», decía con acidez. «Tienes recursos ahora». Natalia replicó con voz que no vaciló: «Los recursos no borran la persona. Mi hijo no es un accesorio». Fue la primera vez que la familia entendió que Natalia no se iba a conformar con ser sonrisa plástica en una foto. Tenía su historia, y la defendía. La crisis, lejos de apagarse, ganó volumen. Hubo jornadas de documentaciones, citaciones y reuniones. Andrés pidió a Natalia que no hiciera declaraciones públicas. Ella, por su lado, quería transparencia. No aceptó convertirse en un escudo. Entre ambos existió una conversación larga una madrugada, por teléfono, en la que Andrés confesó su miedo. «Temo que todo esto te alcance», dijo. «Temo que mi mundo te ensucie». Natalia le respondió con la sencillez que le salía en las cosas que importaban. «Lo que me ensucia no es el dinero, Andrés. Lo que no quiero es que mi dignidad se ponga en segunda fila. Yo no vendo mi voz». Él escuchó, y en esa escucha la relación dejó de ser solamente una transacción. Apareció la responsabilidad. Andrés empezó a actuar para proteger a Natalia no solo con dinero, sino con acciones concretas. Pagó de manera transparente lo acordado en fechas verificables y pidió que todo quedara por escrito. Exigió que sus equipos no usaran la figura de Natalia para cobertura mediática y mostró en actos pequeños, como llamar a la escuela para comunicarse directamente con la directora sobre un permiso para Emiliano, la disposición de ser parte de la vida, no de un decorado. La tensión, sin embargo, explotó en un momento que nadie esperaba. Don Aurelio empeoró. La enfermedad, implacable, marcó una curva descendente. La casa, antes llena de conversaciones y desayunos al sol, empezó a adoptar un tono más íntimo. Fue entonces cuando Natalia decidió que la verdad ya no podía ser contenida. Se sentó con Andrés en el despacho del penthouse, rodeada de papeles que desde hacía meses le recordaban los límites del acuerdo, y habló con la claridad de quien ha pasado por el agujero del miedo, y vuelve con la certeza de lo que debe decir. «Tenemos que decirle la verdad», dijo. Fue una afirmación y una petición. Andrés, que había fluctuado entre el deseo de proteger la ficción y la necesidad de honestidad, miró el techo,
buscó palabras y las encontró con la dificultad de quien revela una deuda silenciosa. No quiero que se sienta traicionado. No quiero que se vaya con la sensación de que lo hemos manipulado por interés, respondió con voz grave. Pero temo también que decirlo sea como darle a la familia la razón para despedazarlo todo. Natalia, que había conversado con su abogado y con el propio bufete de Andrés para medir el terreno legal, sabía que había riesgos, pero también supo que la mentira, aunque hubiera salvado su hogar, había depositado en ellos una sombra que podía romper lo que habían ganado de forma auténtica. Si existe una posibilidad de que lo que hay entre nosotros sea real, entonces debemos correr el riesgo de perder o ganar con la verdad, dijo. No puedo seguir sosteniendo una mentira como si fuera una cuna. Andrés la miró como quien reconoce en otra persona la misma necesidad de valentía. Vamos a decírselo, dijo. Y esa decisión tuvo el tono de quien asume la consecuencia de su propio gesto. La visita a don Aurelio fue un ritual encendido por la honestidad. Lupe, con las manos arrugadas por los años, los recibió con la ternura que solo dan los que cuidan. El abuelo estaba más frágil, sus palabras menos firmes, pero la mirada conservaba la viveza de quien observa hasta el final. Natalia tomó la mano de Emiliano, y Andrés, que nunca fue de gestos ostentosos, se inclinó con una humildad que le sentaba bien. Se sentaron alrededor del sillón donde don Aurelio solía escuchar la radio. Natalia comenzó con nervio controlado. Explicó la situación tal como había sido, la oferta, la negociación, los términos. No ocultó el contrato, no lo suavizó. Habló con la misma verdad con la que había defendido su dignidad en la mesa familiar. Andrés, a su lado, añadió sus razones, la necesidad de darle a su abuelo un alivio, la culpa de no haber podido proporcionarlo de otra manera, sin crear ruido. No hubo melodrama, hubo honestidad hecha de frases cortas y de pausas necesarias. Cuando terminaron, don Aurelio los miró como quien ha oído muchas versiones de la vida. No preguntó por papeles, ni quiso contradecir. Sus ojos, pequeños y vividos, se clavaron en los de Natalia. ¿Tú lo hiciste porque lo necesitabas?, preguntó con la voz baja de quien tantea la moral. Natalia asintió y dijo la verdad de siempre. Sí, por mi hijo, y porque no quería seguir viviendo con la desesperación. El abuelo, en un gesto que sorprendió a todos, dejó escapar una risa corta, como si las cuerdas de la rigidez se aflojaran. A veces las verdades no son más que atajos mal pintados, dijo. Yo no vine aquí a ser juez, vine a que hubiera paz en esta casa antes de que se me fuera el aliento. Sus palabras tenían lo imposible, la aceptación sin ingenuidad. Si hay amor, aunque haya comenzado con un disfraz, quien lo paga no es importante. Lo importante es lo que hagan con él después. Natalia y Andrés se miraron. El alivio que llenó el cuarto no fue la ausencia de consecuencias, sino la posibilidad de reconciliación. Don Aurelio añadió, con una voz que parecía sostener siglos de experiencia, y si algún día deciden que la verdad debe compartir mesa con la elegancia de pedir perdón, háganlo. No me interesa la pureza de los motivos, sino la pureza de los actos que vienen después. La confesión tuvo su efecto. Entre la familia hubo sobresaltos, algún reproche. Graciela dejó escapar un suspiro de desaprobación, Murphy numérico de la respetabilidad, y también gestos de ternura que nadie esperaba. La confesión no borró las cicatrices, pero permitió que las cicatrices empezaran a cicatrizar con una limpieza que merecía el nombre de sinceridad. Poco después, don Aurelio empeoró de forma irreversible. La enfermedad avanzó y la casa se llenó de esa calma que precede a la despedida. Hubo un funeral recogido, lleno de voces llorosas y recuerdos que parecían derramar el tiempo en gotas. En el velatorio, Graciela, con voz quebrada, pronunció palabras que nadie había esperado. Estoy enojada, sí. Pero quisiera que esta casa recuerde a mi hermano por lo que fue, no por lo que le faltó. Sus palabras tuvieron el tono de quien reconoce una verdad más amplia. Lupe, con los ojos enrojecidos, contó anécdotas del abuelo que dejaron a todos con una sonrisa que dolía por su ternura. Para Natalia, el funeral fue una lección sobre el límite esencial entre la pérdida y la paz. A veces la muerte no redime lo que fue, pero permite que lo que queda sea bien cuidado. La pérdida unió a la familia de una manera inesperada. En las semanas siguientes surgió un proceso de reconciliación que no fue perfecto, pero sí genuino. Andrés, afectado de manera profunda por la muerte de su abuelo, tomó una decisión que marcó un antes y un después. Se apartó temporalmente de la dirección ejecutiva para concentrarse en sanear lo que tenía que ver con la empresa y, sobre todo,
para estar presente en la vida de Natalia y de Emiliano. No fue un gesto con fanfarrias, fue más bien una reorganización que implicó conversaciones incómodas con el consejo y decisiones que sin duda le costaron prestigio, pero que le devolvieron una tranquilidad interior que antes no tenía. La responsabilidad compartida transformó la generosidad inicial en algo más profundo. Andrés dejó claro que la ayuda no sería una cadena que obligara a Natalia a renunciar. Por el contrario, la apoyaría para que su trabajo prosperara de forma independiente. Ofreció recursos para que Natalia abriera un pequeño estudio donde pudiera trabajar, convocar a otros ilustradores y eventualmente brindar clases a madres que quisieran aprender un oficio creativo. Ella, a su vez, decidió que jamás aceptaría la pasividad. Se comprometió a exigir espacio para su profesión, a tomar decisiones sobre su carrera y a no delegar en el nombre de otro el valor de su propia obra. Los meses que vinieron fueron de labor silenciosa. Natalia recibió encargos que le dieron visibilidad. Una editorial pequeña le propuso ilustrar un libro infantil inspirado en las historias que contaba a Emiliano. Una tienda local le encargó carteles con motivos de la ciudad. Y en una exposición comunitaria, sus obras encontraron público y elogios. No todo fue inmediato ni fácil. Hubo retrasos, pagos que llegaron tarde, y la incomodidad de aprender a gestionar no solo la creatividad, sino la administración de un estudio emergente. Pero por primera vez en años, sintió que la prosperidad que llegaba no era la de un rescate, era la de su propia constancia. El tiempo, naturalmente, fue curando, aunque no borrando. Hubo momentos de nostalgia por lo que se había perdido con Rafael, esposo muerto años atrás, por las promesas que quedaron en la cuneta. Nadie borró el duelo. Pero la familia que se construyó sobre esa tierra tuvo en su tejido un hilo nuevo, la elección consciente. Andrés y Natalia empezaron a compartir no solo una casa ocasionalmente, sino conversaciones largas sobre educación, finanzas y el modo en que querían criar a Emiliano. Él aprendió a llegar a tiempo a funciones escolares. Ella aprendió a confiar hasta cierto punto sin dejar de vigilar sus límites. La verdad, que una vez había sido una piedra en el zapato, se transformó en un piso firme. Hubo una tarde que quedó grabada en la memoria de ambos, un domingo de lluvia en el que, buscando refugio, montaron una pequeña mesa en la cocina y comenzaron a ordenar fotografías. Emiliano, con una paciencia que los niños tienen, les pidió que contaran historias de cuando eran pequeños. Andrés, sin los disfraces y sin la prisa, habló de su abuelo con una nostalgia que no tenía lugar para la culpa. Natalia habló de Rafael con respeto y sin dramatismos. Entre los dos se construyó un relato común que no borraba el pasado, pero lo colocaba en un estante donde era posible mirarlo sin dejar que lo consumiera todo. Fue entonces cuando, en un acto que tuvo más valentía que pompa, Andrés decidió proponerle matrimonio a Natalia de forma auténtica. No se trató de una escena aparatosa, no hubo pantallas gigantes ni serenatas. Eligió la sencillez de una tarde en la que Emiliano dormía la siesta y la radio reproducía esa canción antigua que tantas veces los había acompañado. Le dijo que lo que había comenzado por la necesidad le había mostrado su propia limitación de hombre, y que, lejos de ser redimido por la culpa, quería ofrecer su vida libre de ataduras, de teorías y de consentimientos comprados. Le habló de un futuro donde ella tendría voz y voto, donde sus decisiones serían respetadas y donde su trabajo tendría el lugar que se merecía. Natalia escuchó con la prudencia que le salía natural. No fue una aceptación impulsiva. Le preguntó, con la seriedad de quien negocia su protección, ¿qué cambias de verdad? Andrés respondió no con promesas grandilocuentes, sino con decisiones concretas. Propuso un acuerdo de convivencia claramente delimitado. La creación de un fondo para la educación futura de Emiliano que estaría en manos de un fideicomiso y la apertura de un negocio conjunto en el que ella mantendría el control creativo. Además, prometió un compromiso público para corregir errores en la empresa bajo su responsabilidad. Sus palabras fueron respaldadas por gestos, reuniones con su abogado para redactar los documentos, conversaciones con el bufete para formalizar el acuerdo, y eso fue lo que inclinó la balanza. Aceptó. Fue una ceremonia pequeña, íntima, con Lupe como testigo principal, Fernanda riendo en una esquina, y Emiliano llevando flores de papel que había hecho en el taller de manualidades. La esmeralda que Andrés le había entregado al principio volvió a aparecer, esta vez en una caja modesta,
como símbolo de ese anillo que la había sorprendido cuando todo empezó. Pero el anillo era solo un símbolo. La verdadera ceremonia fue el pacto renovado, la claridad de que la unión venía desde la elección plena, y no desde la transacción. La vida que siguió no fue de cuento de hadas ni invención perfecta. Hubo problemas con la empresa que Andrés debió solucionar. Hubo días en que los pagos se retrasaron y hubo noches de dudas. Pero algo había cambiado. La generosidad que había sido el motor inicial se transformó en una reciprocidad de trabajo, compromiso y cuidado. Natalia prosperó no por el dinero que había llegado en su momento, sino por su talento que, ahora sin la sombra de la necesidad inmediata, encontró un suelo firme. Abrió el estudio que tanto había soñado, contrató a otras madres solteras como ella y dio clases a quienes querían aprender ilustración como oficio. La idea de devolver la mano se convirtió en un proyecto comunitario. Creó un taller de ilustración para niños que, con el paso de los años, reconocería los rostros de muchos que hoy son amigos. El tiempo, inevitablemente, convirtió en costumbre lo que antes era novedad. Emiliano creció, dejó de ser el niño que miraba con seriedad la notificación doblada en diagonal y se transformó en un chico que hacía preguntas sobre estrellas, que dibujaba máquinas y que reñía con su padre por llegar tarde a la cena. Andrés, con su estilo moderado, aprendió a perder con gracia en los partidos de fútbol de barrio. Natalia, con su risa franca, encontró en Fernanda una socia en la que podía confiar cuando las dudas surgían. Años después, hubo una mañana clara en la que Natalia abrió la ventana de su estudio y vio la plaza donde todo comenzó. Vendedores, bicicletas, una señora que vendía flores y un grupo de niños que jugaban al fútbol con la despreocupación propia de los que no han conocido hipotecas. Se acercó a la mesa y, por impulso, tomó la caja donde guardaba la antigua esmeralda. La miró con cariño. La joya, que había sido símbolo de apariencia, ahora tenía otro brillo. Había sido testigo de la capacidad de quienes se atreven a construir con honestidad. En la pared del estudio había un cuadro, un encargo grande que ella había pintado para una exposición, que mostraba el portal con la caja de cartón abierta y detrás la silueta de un hombre que asomaba desde las escaleras. Era su versión artística de la escena que la había hecho caminar hacia un nuevo rumbo. Al lado, colocó una radio antigua que había rescatado de la casa de don Aurelio. Cada vez que la encendía, la música de salón llenaba el lugar con una nubecilla de memoria que la hacía sonreír. La comunidad que se creó alrededor del estudio no fue únicamente sentimental, tuvo consecuencias prácticas. Mujeres que habían pasado por dificultades encontraron una vía para desarrollar una profesión. Los hijos de algunas de ellas, como Emiliano, crecieron aprendiendo que la generosidad puede transformarse en oportunidad cuando va acompañada de trabajo y límites. Andrés se implicó en causas sociales y, de forma silenciosa, prometió no usar su posición para acallar verdades. La familia Montero, con sus reacciones, juicios y reconciliaciones, se convirtió en una de las piezas del rompecabezas social. No hubo redenciones fáciles, pero sí responsabilidades asumidas. Un día, en una reunión del barrio, alguien se acercó a Natalia y le dijo: «Tu historia nos conmovió, porque no solo recibiste, transformaste lo recibido». Ella contestó con humildad: «Recibí una ayuda que me salvó de caer más hondo, pero lo que vino después fue trabajo, aceptar límites, decir la verdad y seguir adelante». Sus palabras fueron un recordatorio sencillo. El increíble giro en su vida no fue solamente por la generosidad de un vecino, fue por la decisión de usar esa generosidad para construir algo que perdurara. Años más tarde, mientras Emiliano jugaba a lanzar un balón en la plaza con amigos, Natalia volteó hacia la casa de don Aurelio, ahora con nuevas flores en la ventana, y pensó en la palabra que había sostenido todo el proceso: dignidad. Había sido su bandera y su resistencia. La había protegido cuando el mundo la miraba con cierta condescendencia. Había aprendido a negociar, a poner límites, a exigir transparencia, y había descubierto, por encima de todo, el valor de la verdad. Andrés, a su lado, tenía las manos ocupadas sosteniendo una taza de café que se enfriaba. Lo miró con el cariño que nace de los años compartidos, y sin dramatismo, dijo: «¿Recuerdas cuando todo empezó con una caja y un sobre?» Él rió, con la gravedad propia de quien aprendió a temer a los titulares. «Lo recuerdo», dijo. «Y recuerdo también la primera vez que me dijiste que esto no era un cuento de hadas». Él apretó su mano con suavidad. No hubo fuegos artificiales,
solo una sonrisa entre cómplices. En el estudio, al anochecer, la radio antigua tocó una canción que conocían bien. Emiliano, ahora con más años y la voz un poco más grave, se acercó y dijo: «Mamá, gracias por no haberte rendido». Natalia lo abrazó. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo la certeza de que la vida había dado un giro increíble no por una única acción, sino por una cadena de decisiones. La generosidad que abrió puertas, la negociación que protegió la dignidad, la verdad que exigió consecuencias y el trabajo que transformó la fortuna en una oportunidad duradera. La ciudad continuó con su latido, vendedores, bicicletas, ventanas abiertas por donde salían tortillas y conversaciones. En el centro de esa ciudad, la casa que una vez fue el escenario de la urgencia, ahora era un hogar donde se pluralizaban las segundas oportunidades. La esmeralda en el anillo de Natalia brillaba cuando el sol la alcanzaba, pero ya no representaba un salvavidas, representaba un pacto cotidiano. Y mientras la radio dejaba ir la melodía de un bolero que hablaba de segundas vidas y promesas, Natalia pensó en lo que había aprendido: que la generosidad, por muy grande que sea, no basta si no viene acompañada de responsabilidad, que la mentira, incluso cuando es consentida, exige reparación, y que el amor verdadero puede nacer de lugares inesperados, si ambos están dispuestos a ser sinceros y a trabajar juntos. Si te ha gustado esta historia, valórala del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete si quieres más relatos como este.